Eres solo un peso en nuestras vidas, mamá. Necesitas irte de esta casa ahora mismo. Las palabras de Carmen cortaron el aire como cuchillos, mientras yo sostenía mi pastel de cumpleaños número 70. 70 años de vida. Y mis propios hijos me estaban echando de mi propia casa el día de mi cumpleaños. Óscar se acercó y me arrebató las llaves de las manos, mientras Lucía grababa todo con su teléfono, sonriendo como si fuera el momento más feliz de su vida. Ya no necesitas estas llaves, suegra. Nosotros nos haremos cargo de todo ahora. Roberto empujó mi maleta hacia la puerta, la misma maleta que yo había empacado pensando que me iba de vacaciones con ellos. Qué estúpida fui. Pero lo que más me dolió fue ver a mi nieta Lidia llorando en el rincón, tapándose los oídos para no escuchar los gritos de sus padres. Ella fue la única que me miró con vergüenza cuando me arrastraron hacia la puerta. Abuela, lo siento mucho. Me susurró, entre lágrimas antes de que Carmen la jalara del brazo. ¡Cállate, Lidia! Tu abuela necesita aprender que ya no puede manipularnos con su victimismo. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No era solo mi corazón, era mi alma entera. 3 horas antes, todo había comenzado como el cumpleaños perfecto. La casa olía a canela y rosas frescas, porque había pasado toda la mañana decorando cada rincón para recibir a mi familia. Las cortinas de encaje blanco que había bordado a mano dejaban pasar la luz dorada de la tarde, creando esos rayos de sol que siempre me hacían sentir bendecida. Había puesto el mantel de lino que perteneció a mi madre, el mismo que usaba solo en ocasiones especiales, y había llenado la mesa con todos los platillos favoritos de mis hijos. Pollo en mole rojo como le gustaba a Óscar, tamales de dulce para Carmen y flan de vainilla que Roberto siempre pedía cuando venía a visitarme. Carmen llegó primera, cargando un ramo de flores amarillas y una sonrisa que ahora me doy cuenta de lo falsa que era. «Feliz cumpleaños, mamá. 70 años, qué barbaridad». Me abrazó, pero sus brazos se sintieron fríos, mecánicos, como si estuviera abrazando a una extraña. Roberto entró detrás de ella, cargando una botella de 1800 nan, vino caro que seguramente había comprado con la tarjeta de crédito que yo le había dado el mes pasado. «Doña Dolores, se ve usted muy bien para sus 70», me dijo con esa voz melosa que siempre me había dado desconfianza. Lidia se escondió detrás de sus padres, pero cuando me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos. Al menos mi nieta todavía me amaba de verdad. Óscar llegó minutos después con Lucía, quien inmediatamente comenzó a tomar fotos de cada rincón de la casa con su teléfono. «Ay, suegra, qué casa tan hermosa. Me encanta cómo ha conservado todo tan bien». Sus ojos brillaban de una manera que no era admiración, sino algo más oscuro, más calculador. Se detuvo frente al aparador de madera donde guardaba mis documentos, importantes, y vi cómo sus dedos trazaban el borde como si ya fuera suya. Óscar me dio un beso en la mejilla, pero evitó mirarme a los ojos. «Mamá, tenemos que hablar de algunas cosas después de la cena», me dijo en voz baja. «Cosas importantes sobre tu futuro». La cena transcurrió en una atmósfera extraña que no supe interpretar hasta que fue demasiado tarde. Todos comían y reían, pero sus voces sonaban huecas, como si estuvieran actuando en una obra de teatro que yo no había leído. Carmen elogiaba la comida con demasiado entusiasmo. Roberto hacía chistes que nadie encontraba realmente graciosos. Y Lucía no dejaba de tomar fotos de todo, incluso de los documentos que tenía sobre la mesa del comedor. «Es para el recuerdo, suegra», me explicó cuando le pregunté por qué fotografiaba mis papeles. «Queremos guardar todos los momentos especiales». Debí haber notado cómo Óscar revisaba las facturas que había dejado sobre el mostrador de la cocina. Debí haber prestado atención a la forma en que Carmen miraba las joyas que llevaba puestas, como si estuviera calculando su valor. Debí
haber sospechado cuando Roberto preguntó sobre las escrituras de la casa, fingiendo interés casual. Pero yo estaba tan feliz de tenerlos conmigo, tan agradecida de no pasar otro cumpleaños sola como los últimos 5 años, que interpreté todas esas señales como muestras de amor y preocupación por mi bienestar. Cuando trajeron mi pastel de cumpleaños, las velas parpadearon como pequeñas advertencias que no supe leer. 70 velitas amarillas que había comprado yo misma esa mañana, pensando en lo hermoso que se vería el momento cuando todos cantaran para mí. Carmen encendió cada una con cuidado, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. «Pide un deseo muy especial, mamá», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Porque este va a ser un cumpleaños que nunca vas a olvidar». Sus palabras tenían un tono extraño, casi amenazante, pero yo las interpreté como cariño, maternal. Soplar las velas se sintió como si estuviera apagando mi propia luz. Pedí el mismo deseo de siempre, que mi familia estuviera unida y que nunca me faltara su amor. Qué ironía tan cruel del destino. Todos aplaudieron cuando las llamas se extinguieron, pero sus aplausos sonaron como el eco de una iglesia vacía. Roberto sirvió el vino en copas que reconocí como las buenas, las de cristal que solo usaba en Navidad. «Un brindis por Doña Dolores», dijo levantando su copa, «por todos los años que nos ha dado tanto». La forma en que dijo tanto me heló la sangre, aunque en ese momento no entendí por qué. Fue después del brindis cuando comenzó la función. Carmen se aclaró la garganta e intercambió una mirada con Óscar, que yo había visto 1000 veces cuando eran niños y habían planeado alguna travesura. Pero ahora eran adultos de 40 años, y la travesura que tenían planeada era mucho más siniestra de lo que mi mente podía imaginar. Óscar se puso de pie, ajustó su corbata como siempre hacía cuando iba a decir algo importante, y comenzó a hablar con una voz que parecía ensayada. «Mamá, Carmen y yo hemos estado conversando mucho últimamente sobre tu situación». «Mi situación», como si fuera un problema que necesitaba resolverse. «¿Qué situación, mijo?», pregunté con una sonrisa, pensando que tal vez se referían a que ya era hora de que encontrara un compañero o que viajara más. Lucía sacó unos papeles de su bolsa, documentos que reconocí como copias de mis estados de cuenta bancarios. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Cómo obtuvieron esos papeles?». La pregunta salió de mi boca como un susurro, porque parte de mí ya sabía la respuesta y no quería escucharla. «Los conseguimos porque necesitábamos entender cuál era tu situación real, mamá», respondió Carmen con una frialdad que nunca le había conocido. «Y descubrimos cosas muy interesantes». Roberto se levantó y comenzó a caminar por la sala como si fuera su propia casa, tocando mis muebles, mis fotografías, mis recuerdos, con una familiaridad que me revolvió el estómago. «Doña Dolores, usted tiene una casa muy valiosa, ahorros considerables y ningún plan real para el futuro. Eso nos preocupa mucho». La palabra «preocupa» sonó falsa en su boca. Lo que vi en sus ojos no era preocupación, era codicia pura. Óscar extendió más papeles sobre la mesa, documentos legales que no reconocí. «Hemos consultado con un abogado, mamá. Creemos que lo mejor para ti es que transfirieras la casa a nuestros nombres para evitar problemas legales en el futuro. También sería bueno que nos dieras acceso completo a tus cuentas bancarias para que podamos ayudarte a administrar mejor tu dinero». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi propio hijo estaba tratando de despojarme de todo lo que había trabajado durante 50 años. «No entiendo», murmuré, sintiendo cómo mis piernas comenzaban a temblar. «¿Por qué necesitan acceso a mi dinero? Ustedes tienen sus propios trabajos, sus propias vidas». Carmen se rió, pero fue una risa amarga, llena de resentimiento. «Nuestros
¿Trabajos? Mamá, Roberto perdió su empleo hace 6 meses. Yo trabajo medio tiempo en una tienda que apenas me da para sobrevivir. Y Oscar... Se volteó hacia su hermano con una sonrisa cruel. Cuéntale a mamá sobre tu gran negocio, Oscar. Mi hijo mayor bajó la mirada por primera vez en toda la noche. Tuve algunos problemas con mi empresa, mamá. Algunas inversiones que no salieron como esperaba. Lucía se acercó y puso su mano sobre el hombro de su esposo, como si fuera una actuación bien ensayada. Lo que Oscar trata de decir es que perdimos mucho dinero, suegra, y necesitamos ayuda urgente. La forma en que dijo necesitamos sonó más como una amenaza que como una petición. Fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas diabólico. Las visitas más frecuentes en los últimos meses, las preguntas sobre mis documentos, las tarjetas de crédito que me habían pedido prestadas y que nunca habían devuelto. Roberto revisando mis facturas, Lucía fotografiando cada rincón de mi casa, Carmen preguntando sobre mis joyas. Todo había sido parte de un plan. Mi propio cumpleaños había sido el escenario perfecto para su golpe final. Así que esto es lo que van a poder hacer. Continué, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme con cada palabra. Van a tomar mi casa, mi dinero, mis pertenencias, y yo me voy a quedar con qué exactamente. Carmen se encogió de hombros como si mi pregunta fuera irrelevante. Mamá, ya tienes 70 años. No necesitas tanto espacio, tanto dinero. Nosotros somos jóvenes, tenemos familias que mantener, sueños que cumplir. Tú ya viviste tu vida. Ya viviste tu vida. Esas 4 palabras se clavaron en mi pecho como dagas envenenadas. Miré a Carmen, a mi niña que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, a quien había enseñado a caminar sosteniéndola, de las manos en este mismo pasillo. Esa misma niña ahora me decía que mi vida ya no tenía valor, que ya no merecía tener un hogar, un futuro, una dignidad. ¿En serio crees eso, Carmen? ¿En serio crees que porque tengo 70 años ya no merezco vivir con tranquilidad? Su respuesta fue peor que su silencio. Se rió. Una risa seca, cruel, que nunca había escuchado salir de su boca. Mamá, no seas dramática. No estamos diciendo que no merezcas vivir. Solo estamos siendo realistas. Nosotros necesitamos estos recursos más que tú. Nosotros podemos hacer algo productivo con ellos. Roberto asintió con la cabeza como si fuera la cosa más lógica del mundo. Doña Dolores, piénselo bien. Una casa tan grande para una sola persona es un desperdicio. Nosotros tenemos a Lidia. Necesitamos espacio para que crezca, para que tenga un futuro mejor. Fue entonces cuando escuché la voz más pequeña de todas, la que más me dolió. Lidia, mi nieta de 16 años, se levantó tímidamente de su silla. Mamá, papá, esto no está bien. La abuela nos ha ayudado toda la vida. No pueden hacerle esto. Carmen se volteó hacia su hija con una furia que me aterró. Tú te callas, Lidia. Los adultos estamos hablando. Pero mi nieta, bendita sea, no se calló. No, mamá, esto está mal y lo sabes. La abuela me pagó mis uniformes escolares el año pasado cuando ustedes no pudieron. Me compró mis útiles, mis zapatos, mi mochila. Y ahora la quieren echar de su propia casa. La mano de Carmen se alzó como si fuera a golpear a Lidia, pero la detuve con una fuerza que no sabía que tenía. No te atrevas a tocar a esa niña. Mi voz salió como un rugido que silenció toda la habitación. Si tienes problemas conmigo, los resuelves conmigo, pero a mi nieta no la tocas. Carmen bajó la mano, pero su mirada se volvió aún más venenosa. Mira cómo manipulas hasta a mi propia hija, mamá. Por eso necesitas irte, porque siempre has sido una manipuladora.
Óscar intervino antes de que yo pudiera responder. Mamá, ya basta de drama. Hemos tomado una decisión en familia y es final. Te vas a ir a vivir a un lugar más apropiado para tu edad. Y nosotros nos vamos a hacer cargo de la casa y de tus finanzas. Es lo mejor para todos. Lucía sonrió, mientras sacaba más papeles de su bolsa. Ya encontramos un asilo muy bonito, suegra. Está a solo 2 horas de aquí. Tienen buena comida, actividades para personas de su edad. Será perfecto. Un asilo. Querían meterme en un asilo para quedarse con todo lo mío. 50 años de trabajo, de sacrificio, de levantarme a las 5 de la mañana para llegar a la fábrica, de coser uniformes hasta altas horas para ganar dinero extra, de vivir con lo mínimo para poder ayudarlos cuando ellos lo necesitaran. Y su plan era encerrarme en un lugar donde pudiera morirme tranquila mientras ellos disfrutaran de mi herencia en vida. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía que tenían preparada una respuesta para eso también. Roberto sonrió y por primera vez esa noche mostró su verdadera cara. Bueno, doña Dolores, esperamos que sea razonable, pero si no lo es, tenemos otras opciones. Mi cuñado es abogado y nos ha explicado que una persona de su edad puede no estar en condiciones mentales para tomar decisiones importantes. Podríamos solicitar una evaluación psicológica, tal vez una tutela legal. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Si no les entregaba todo voluntariamente, me declararían incapaz mental y se lo quitarían por la fuerza. Había visto casos así en las noticias. Ancianos despojados de todo por familiares sin escrúpulos. Nunca pensé que mis propios hijos serían capaces de hundirse tan bajo. Lucía se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Suegra, no queremos llegar a extremos desagradables. Solo queremos que firme estos papeles esta noche y mañana la llevamos a conocer su nuevo hogar. Todo va a estar bien, ya verá. Me extendió una pluma dorada, probablemente cara, comprada con mi propio dinero. Solo necesitamos su firma aquí, aquí y aquí. Miré los documentos sin realmente leerlos. Las letras se difuminaban frente a mis ojos, no por la edad, sino por las lágrimas que luchaba por contener. Pero había una línea que sí pude leer, claramente. Transferencia total de bienes y propiedades. Querían que firmara mi propia sentencia de muerte social, que renunciara a todo lo que me había costado toda una vida construir. ¿Y si necesito dinero para medicinas, para emergencias?, pregunté con una voz que ya no reconocía como mía. Carmen suspiró como si fuera una niña caprichosa, haciendo preguntas tontas. Mamá, para eso estaremos nosotros. Te vamos a dar una mesada, como a una niña. No te va a faltar nada básico. Una mesada. Después de 50 años de trabajo, después de criarlos, de educarlos, de sostenerlos económicamente, hasta cuando ya eran adultos, mi recompensa era convertirme en una niña dependiente de su generosidad. El momento más humillante de mi vida estaba a punto de llegar, pero yo aún no lo sabía. Tomé la pluma con manos temblorosas, no porque fuera a firmar, sino porque necesitaba tiempo para procesar la magnitud de la traición que estaba viviendo. Antes de firmar, dije con una voz que traté de mantener firme, quiero entender una cosa. ¿Cuándo planearon todo esto? ¿Cuándo decidieron que su madre era un obstáculo que necesitaban remover? Óscar y Carmen intercambiaron otra de esas miradas cómplices que ahora me resultaban nauseabundas. Mamá, no lo veas como algo negativo, respondió mi hijo mayor con una condescendencia que me hizo hervir la sangre. Llevamos meses preocupándonos por ti. Tu salud mental no es la misma. A veces olvidas cosas, te confundes con las fechas. Es normal a tu edad.
pero necesitas supervisión. Mentiras. Todo eran mentiras diseñadas para justificar lo injustificable. Mi mente estaba perfectamente clara, tanto que podía recordar cada peso que les había prestado en los últimos 5 años, cada favor que les había hecho, cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías. Mi salud mental está perfecta, respondí firmemente. Tan perfecta que puedo recordar exactamente cuánto dinero le presté a Roberto, el Landwirtschaft, año pasado para su supuesto negocio de autos usados. 50.000 pesos que nunca me devolvió. Roberto se puso rojo como un tomate maduro. Ese dinero se perdió en la inversión, doña Dolores. Ya se lo expliqué. Los negocios a veces no salen como uno espera. Lucía puso su mano sobre el brazo de su esposo como si fuera ella quien necesitara consolarlo. Suegra, no puede estar reprochándonos cada peso que nos ha prestado. Somos familia. Las familias se ayudan sin llevar cuentas. Sin llevar cuentas. Qué fácil era decir eso cuando ellos nunca habían dado nada a cambio. Tienes razón, Lucía. Las familias se ayudan, pero también se respetan, se cuidan, se protegen. No se conspiran para robar. La palabra robar cayó como una bomba en el ambiente. Carmen se levantó de un salto, con la cara desfigurada por la ira. ¿Cómo te atreves a llamarnos ladrones? Todo lo que estamos haciendo es por tu propio bien. ¿Por mi propio bien? La risa que salió de mi garganta fue amarga, desesperada. ¿Quitarme mi casa es por mi bien? ¿Robarme mis ahorros es por mi bien? ¿Amenazarme con declararme loca es por mi bien? Cada pregunta era un latigazo que los hacía encogerse un poco más, pero en lugar de mostrar vergüenza, mostraron más agresividad. Fue entonces cuando Roberto perdió completamente los estribos. Se acercó a mí con pasos amenazantes, con los puños cerrados. Ya basta de hacerse la víctima, doña Dolores. Usted nos debe mucho más de lo que cree. ¿Quién cree que ha estado pagando sus medicinas los últimos 2 años? ¿Quién ha estado viniendo a arreglar sus goteras, sus problemas eléctricos? ¿Quién la ha cuidado cuando se enferma? Sus palabras me dejaron sin aliento, no por ser ciertas, sino por ser tan descaradamente falsas. Roberto, yo pago mis propias medicinas con mi pensión. Las pocas veces que has venido a arreglar algo en mi casa, te he pagado como si fueras un empleado cualquiera. Y cuando me enfermé de neumonía el año pasado, fue Lidia quien me cuidó, no ustedes. Lidia asintió desde su rincón, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Es verdad, papá. Yo me quedé con la abuela 2 semanas porque ustedes dijeron que tenían cosas más importantes que hacer. Carmen se volteó hacia su hija con una furia que me heló el alma. Lidia, si no te callas ahora mismo, te vas a tu cuarto y no sales hasta mañana. Pero mi nieta, mi valiente nieta, se puso de pie con una dignidad que ninguno de los adultos en esa habitación estaba mostrando. No, mamá. Alguien tiene que decir la verdad aquí. La abuela nos ha dado todo. Cuando papá perdió el trabajo, ella pagó nuestra renta durante 3 meses. Cuando necesitaste dinero para tu operación de la vesícula, la abuela vendió sus joyas para ayudarte. Y cuando yo necesité dinero para mi viaje de estudios, ella fue la única que me ayudó sin pedirme nada a cambio. Cada palabra de Lidia era como una puñalada para sus padres, porque era la verdad pura e incontestable. Carmen se acercó a su hija con intenciones que me aterraron. Te dije que te callaras, maldita niña malcriada. Levantó la mano para abofetearla, pero esta vez fue Lidia quien se defendió. ¡No me toques! Estoy harta de sus mentiras, de ver cómo tratan a la abuela después de todo lo que ha hecho por nosotros. La escena se volvió caótica. Carmen gritando, Roberto amenazando, Óscar tratando de calmar los ánimos mientras Lucía seguía grabando.
todo con su teléfono como si fuera un reality show. Y en medio de todo ese circo, yo seguía sentada con la pluma en la mano, observando cómo mi familia se desintegraba frente a mis ojos. Pero algo había cambiado en mí durante esos minutos de gritos y amenazas. El dolor estaba transformándose en algo más peligroso, una furia fría y calculadora. Fue en ese momento de caos total cuando algo se encendió dentro de mí como una llama que había estado dormida durante 70 años. Mientras mis hijos gritaban y se peleaban como animales salvajes en mi propia sala, yo me quedé inmóvil, observando cada movimiento, cada palabra, cada gesto que revelaría ser crucial en lo que estaba por venir. La pluma seguía en mi mano, pero ya no temblaba. Mis manos se habían vuelto firmes como el acero, y mi mente comenzó a trabajar con una claridad que no había sentido en años. Carmen seguía gritándole a Lidia, llamándola ingrata y malagradecida, mientras Roberto se paseaba por mi sala como un león enjaulado, tocando mis cosas como si ya fueran suyas. Óscar trataba de mantener la compostura, pero podía ver el sudor corriendo por su frente. Y Lucía había guardado su teléfono, probablemente porque se dio cuenta de que estaba grabando evidencia de sus propios crímenes. En medio de toda esa locura, una idea comenzó a formarse en mi cabeza como una semilla oscura que germinaba rápidamente. «Está bien», dije de repente, con una voz tan calmada que todos se detuvieron para mirarme. «Van a ganar. Voy a firmar sus papeles». El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. El mismo reloj que había marcado cada momento feliz y triste de mi vida en esta casa. Carmen sonrió con triunfo. Roberto se relajó visiblemente y Óscar suspiró aliviado. Solo Lidia me miraba con una expresión de horror, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Tomé los documentos y los miré detenidamente, como si realmente estuviera considerando firmarlos. Pero en realidad estaba memorizando cada detalle, cada cláusula, cada número de cuenta que aparecía en esos papeles. Mi mente fotográfica, la misma que me había ayudado a Indian a administrar las finanzas familiares durante décadas, estaba registrando información que sabía que necesitaría muy pronto. «Solo tengo una pregunta más», dije levantando la vista hacia Óscar. «¿Cuándo exactamente planean mudarme al asilo?» «Mañana en la mañana», respondió mi hijo con una sonrisa que creía victoriosa. «Ya tenemos todo arreglado. Lucía va a venir a ayudarte a empacar tus cosas personales, solo lo esencial, porque el cuarto del asilo es pequeño». Lucía asintió con entusiasmo falso. «Solo podrá llevar una maleta, suegra, pero no se preocupe, nosotros nos haremos cargo de todo lo demás. Todo lo demás. Mi casa, mis muebles, mis fotografías, mis recuerdos de 50 años de matrimonio, los juguetes que había guardado de cuando mis hijos eran pequeños, las cartas de amor que mi esposo me había escrito antes de morir. Todo eso sería todo lo demás del que ellos se harían cargo. Probablemente lo venderían o lo tirarían sin siquiera preguntarme si había algo que quisiera conservar». «Entiendo», murmuré, acercando la pluma al papel. «Solo una cosa más. Roberto, ¿podrías traerme un vaso de agua? Toda esta emoción me ha dejado un poco mareada». Roberto se dirigió hacia la cocina con pasos altivos, como si ya fuera el dueño de la casa. Esa fue mi oportunidad. Mientras él estaba en la cocina, saqué discretamente mi teléfono del bolsillo de mi vestido y activé la grabadora de voz. El pequeño dispositivo que Lidia me había enseñado a usar el mes pasado se convertiría en mi arma secreta. Cuando Roberto regresó con el agua, bebí lentamente mientras mis hijos esperaban con impaciencia. «Gracias, Roberto. Ahora sí puedo pensar con claridad». Puse la pluma sobre el papel, pero en lugar de firmar, comencé a hablar con una voz clara y fuerte. «Quiero que quede muy claro lo que está pasando aquí esta noche. Yo, Dolores Martínez,
de 70 años de edad, estoy siendo extorsionada por mis propios hijos para que les entregue todos mis bienes. Mamá, no digas tonterías, interrumpió Óscar, pero yo continué sin inmutarme. Mi hijo Óscar Martínez y mi hija Carmen Martínez, junto con sus respectivos cónyuges, me están amenazando con declararme incapaz mental si no firmo estos documentos que me despojan de mi casa, mis ahorros y todas mis pertenencias. Carmen trató de acercarse para quitarme el teléfono, pero la detuve con una mirada que la paralizó en el acto. También quiero que quede registrado que me están forzando a irme a un asilo en contra de mi voluntad, después de haberlos ayudado económicamente durante años, sin pedirles nunca nada a cambio. Roberto se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se abalanzó hacia mí para quitarme el teléfono, pero Lidia se interpuso entre nosotros. «¡No la toquen!», gritó mi nieta con una valentía que me llenó de orgullo. «Ya basta de abusar de la abuela». Fue entonces cuando Carmen perdió completamente el control. Se acercó a mí con los ojos inyectados de ira y me gritó las palabras que sellarían su destino para siempre. «Eres solo un peso en nuestras vidas, mamá. Ya no podemos más contigo. Necesitas irte de esta casa ahora mismo y dejar de molestarnos». Cada palabra quedó grabada con perfecta claridad en mi teléfono, evidencia irrefutable de su crueldad y sus verdaderas intenciones. Lo que siguió después de las palabras venenosas de Carmen fue una escalada de violencia que jamás pensé presenciar en mi propia casa. Óscar se acercó a mí y me arrebató las llaves de las manos con una brutalidad que me dejó marcas rojas en las muñecas. «Ya no necesitas estas llaves, mamá. Nosotros nos haremos cargo de todo ahora». Su voz había perdido cualquier pretensión de cariño filial. Era la voz de un extraño, de un depredador que había encontrado a su presa perfecta. Roberto empujó hacia la puerta una maleta que no recordaba haber empacado, y fue entonces cuando me di cuenta de que habían planeado cada detalle de esta noche durante semanas, tal vez meses. «Su equipaje ya está listo, doña Dolores», dijo con una sonrisa cruel. «Lucía se tomó la libertad de empacar sus cosas básicas ayer, mientras usted estaba en misa. La traición era tan profunda que me cortaba la respiración. Habían entrado a mi casa en mi ausencia, habían tocado mis pertenencias, habían decidido qué merecía conservar y qué no». Lucía sostenía en alto un contrato de arrendamiento que reconocí como el del asilo del que habían hablado. «Ya firmamos por usted, suegra. Espero que no le moleste que hayamos tomado esa pequeña libertad. Es que el lugar es muy solicitado y no podíamos arriesgarnos a perder el cuarto». Habían falsificado mi firma. Mis propios hijos habían cometido fraude documental para acelerar mi expulsión de mi propio hogar. Fue cuando Carmen me empujó hacia la puerta que algo se quebró definitivamente dentro de mí. No era solo mi corazón, era mi alma entera la que se partía en pedazos. Pero de esas grietas no salió más dolor, sino una determinación férrea que no sabía que poseía. «Está bien», dije con una calma que los desconcertó. «Me voy, pero quiero que sepan que recordaré cada palabra que han dicho esta noche, cada empujón, cada humillación». Carmen se rió con una crueldad que helaba la sangre. «Mamá, no seas dramática. En un par de semanas ya ni te vas a acordar de esto. A tu edad, la memoria es lo primero que se va». Sus palabras fueron como gasolina sobre el fuego que ardía en mi interior. Roberto asintió con aprobación. «Doña Dolores, en el asilo va a estar muy bien cuidada. Van a ser muy felices sin tener que preocuparse por mantener esta casa tan grande. Muy felices. Ellos iban a ser muy felices gastando mi dinero, viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, mientras yo me marchitaba en un cuarto de asilo, esperando una muerte que ya no podía llegar lo suficientemente pronto». Óscar me entregó un papel con la dirección del lugar donde pretendían encerrarme.
El chofer va a venir por ti mañana a las 8 de la mañana. Te recomiendo que no causes problemas, mamá. Sería muy triste tener que llamar a la policía para que te escolten. La amenaza quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Si no cooperaba voluntariamente, utilizarían la fuerza pública para sacarme de mi propia casa. Habían pensado en todo. Habían cerrado todas las salidas. O al menos eso creían ellos. Pero lo que no sabían era que yo también había estado pensando. Y mi plan era mucho más sofisticado que el suyo. Lidia corrió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de tristeza. Abuela, lo siento tanto. Traté de detenerlos, pero no me escuchan. La abracé con fuerza, inhalando el aroma de su champú de manzana, memorizando la sensación de sus brazos alrededor de mi cuello. Sabía que esta podría ser la última vez que la abrazara en mucho tiempo. No es tu culpa, mi amor. Le susurré al oído. Los adultos a veces hacen cosas terribles, pero eso no significa que tengas que cargar con su culpa. Carmen se acercó y jaló a Lidia del brazo con una violencia que me aterró. Deja ya el drama, Lidia. Tu abuela va a estar bien, y nosotros también. Es hora de que aprendas que en la vida hay que tomar decisiones difíciles. Mi nieta se resistió al jalón de su madre. Estas no son decisiones difíciles, mamá. Esto es crueldad pura. La abuela no se merece esto después de todo lo que ha hecho por nosotros. Fue entonces cuando Lucía sacó su teléfono y comenzó a grabar de nuevo. Pero esta vez no era para documentar mis reacciones, sino para crear evidencia falsa. Suegra, dígale a la cámara que está de acuerdo con mudarse al asilo, que entiende que es lo mejor para usted. Su sonrisa era la de una serpiente que había encontrado a su víctima perfecta. Querían que yo misma proporcionara la evidencia de mi consentimiento para protegerse legalmente de cualquier acusación futura. Miré directamente a la cámara y con una voz firme y clara dije exactamente lo que ella quería escuchar. Estoy de acuerdo con mudarme al asilo. Entiendo que mis hijos creen que es lo mejor para mí, pero lo que Lucía no sabía era que mi propio teléfono seguía grabando en mi bolsillo, capturando no solo mis palabras, sino todo el contexto de coerción y amenazas que las rodeaba. Roberto tomó mi maleta y la arrastró hacia la puerta como si fuera basura que necesitaba ser sacada. Perfecto. Entonces todo está arreglado. Doña Dolores, ha sido un placer conocerla todos estos años. Su despedida sonó como un epitafio, como si ya estuviera muerta para ellos. Óscar me dio un beso en la mejilla que se sintió como el beso de Judas, falso y traicionero. Cuídate, mamá. Te vamos a visitar muy pronto. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que resonó como un martillo golpeando un ataúd. Ahí estaba yo, a las 10 de la noche de mi 70º cumpleaños, parada en la acera frente a la casa que había sido mi hogar durante 30 años, con una maleta en la mano y la certeza de que mis propios hijos acababan de firmar su propia sentencia de muerte social. Pero ellos no lo sabían todavía. Ellos creían que habían ganado, que la vieja tonta había sido finalmente neutralizada. Desde adentro podía escuchar sus voces celebrando, riéndose, brindando con mi propio vino por su victoria. Carmen gritaba de júbilo. Por fin nos deshicimos de la vieja pesada. Roberto añadía, ahora sí podemos vivir en paz, sin sus quejas constantes. Sus palabras llegaban hasta la calle, y yo las grababa todas en mi teléfono, construyendo un archivo de evidencias que pronto se convertiría en su pesadilla. Caminé hasta la esquina donde sabía que había una banca bajo la luz de la farola. Me senté como si fuera una anciana derrotada esperando ayuda, pero en realidad estaba ejecutando la primera fase de mi plan. Saqué mi teléfono y marqué el número que había memorizado 3 días antes, cuando comencé a sospechar lo que se avecinaba. ¿Licenciado Javier? Soy Dolores Martínez.
Necesito que active el plan que discutimos. Sí, exactamente como lo ensayamos. Javier Mendoza era un abogado joven y ambicioso que había manejado el testamento de mi difunto esposo. Inteligente, discreto y con una sed de justicia que lo convertía en el aliado perfecto para lo que estaba por venir. 3 días antes, cuando encontré en el bolso de Lucía las copias de mis estados de cuenta, supe que necesitaba protección legal inmediata. Doña Dolores, ¿está segura de que quiere proceder? Una vez que activemos las medidas de protección, no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura, licenciado. Mis hijos acaban de mostrar su verdadera naturaleza. Es hora de que aprendan que subestimaron gravemente a su madre. Corté la llamada y marqué el segundo número de mi lista. El CMCSIAS, banco donde había manejado mis cuentas durante 25 años. Buenas noches. Habla Dolores Martínez. Necesito activar el protocolo de seguridad que establecimos la semana pasada. Sí, todas las cuentas, todas las tarjetas, todos los accesos. La gerente del banco, una mujer eficiente llamada Patricia, había sido testigo de cómo mis hijos habían comenzado a hacer transacciones sospechosas con las tarjetas que les había prestado. Cuando le expliqué mis sospechas, ella misma sugirió establecer un sistema de protección que se activaría con una simple llamada telefónica. Señora Martínez, en 15 minutos todas las tarjetas adicionales quedarán canceladas y las cuentas principales requerirán doble autenticación presencial. ¿Estás segura de proceder? Completamente segura, Patricia. Y por favor, active también la transferencia automática que programamos. Es hora de que mis ahorros estén en un lugar más seguro. El lugar más seguro era una cuenta en otro banco, en otra ciudad, bajo un nombre que solo yo conocía. Una cuenta que había abierto discretamente la semana anterior, cuando me di cuenta de que mis hijos estaban planeando algo grande. Mi tercera llamada fue la más dolorosa, pero también la más necesaria. Lidia, soy tu abuela. Sé que es tarde, pero necesito que hagas algo muy importante por mí. Mi nieta respondió con voz temblorosa, probablemente escondida en su cuarto para que sus padres no la escucharan. «Abuela, ¿dónde estás? Mamá y papá dijeron que ya te habían llevado al asilo, pero yo sé que eso no es verdad. Estoy bien, mi amor, pero necesito que mañana, cuando tus padres se den cuenta de lo que va a pasar, recuerdes que todo lo que hice fue para protegerte a ti también. Ellos van a tratar de culparme de todo, pero tú sabes la verdad». Lidia comenzó a llorar del otro lado de la línea. «Abuela, ¿qué vas a hacer? Tengo miedo». Su miedo era justificado, porque lo que estaba por desencadenar cambiaría sus vidas para siempre. «No tengas miedo, Lidia. Solo recuerda que te amo más que a nada en este mundo y que todo lo que voy a hacer es para enseñarles a tus padres que las acciones tienen consecuencias. Guarda este número de teléfono en tu celular, pero no se lo digas a nadie. Algún día, cuando seas mayor, vas a entender por qué fue necesario hacer esto». Le dicté un número que había comprado esa misma semana, una línea completamente nueva que nadie más conocía. Mi cuarta llamada fue a la inmobiliaria más exclusiva de la ciudad. «Buenas noches. ¿Está disponible el señor Francisco? Soy Dolores Martínez. Quiero activar la venta express de mi propiedad que discutimos la semana pasada. Sí, el precio que acordamos está bien. Necesito que la transacción esté completada antes del mediodía de mañana». Francisco era un agente inmobiliario que se especializaba en ventas rápidas para clientes que necesitaban liquidez inmediata. Cuando le expliqué mi situación, él mismo sugirió tener todo preparado para una venta de emergencia. Mientras hacía estas llamadas, pude ver las luces de mi casa encendidas, las siluetas de mis hijos moviéndose por las habitaciones, como buitres inspeccionando su nueva carroña. Roberto estaba en mi oficina, probablemente revisando mis documentos y planificando cómo gastar mi dinero.
Carmen estaba en mi dormitorio, seguramente decidiendo qué hacer con mis pertenencias personales. Oscar caminaba por la sala como si fuera el nuevo dueño del castillo que acababa de conquistar. Pero lo que ellos no sabían era que cada movimiento que hacían estaba siendo monitoreado. La semana anterior, cuando confirmé mis sospechas sobre sus intenciones, había instalado discretamente cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la casa. Pequeños dispositivos conectados a mi teléfono que grababan todo lo que sucedía en mi ausencia. Sus celebraciones, sus planes, sus comentarios crueles sobre mi destino. Todo estaba siendo documentado en tiempo real. Mi quinta y última llamada de esa noche fue la más satisfactoria. ¿Taxi seguro? Necesito un viaje al aeropuerto. Sí, esta noche. No tengo prisa. Tengo un vuelo temprano mañana. El conductor llegó en 15 minutos. Un hombre mayor que me ayudó con mi maleta y no hizo preguntas innecesarias. Mientras nos alejábamos de mi antigua casa, pude ver que las luces seguían encendidas, que la fiesta continuaba. El aeropuerto a medianoche tenía una solemnidad que se ajustaba perfectamente a mi estado de ánimo. No había multitudes, no había ruido, solo el eco de mis pasos sobre el mármol pulido, mientras me dirigía a la sala de espera VIP que había reservado para pasar la noche. Mi vuelo salía a las 6 de la mañana, pero necesitaba estar allí temprano para asegurarme de que todo saliera según mi plan. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes que sabía que llegarían muy pronto. El primer mensaje llegó a las 2 de la mañana. Era de Roberto. Doña Dolores, hay un problema con una de sus tarjetas. ¿Podría llamarnos cuando reciba este mensaje? Su tono era casual, como si fuera un problema técnico menor. 30 minutos después llegó el segundo mensaje, esta vez de Carmen. Mamá, algunas de tus tarjetas no están funcionando. Necesitamos que vengas al banco mañana para arreglar este malentendido. La palabra malentendido me hizo sonreír. No había ningún malentendido. Todo estaba funcionando exactamente como yo lo había planeado. A las 3 de la mañana, los mensajes se volvieron más urgentes. Oscar escribió: Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Hay problemas serios con tus cuentas bancarias. ¿Dónde estás? 40 minutos después, Lucía mandó: Suegra, estamos muy preocupados. Las tarjetas están bloqueadas y no sabemos por qué. Por favor, contáctenos inmediatamente. La preocupación en sus mensajes era palpable, pero no era preocupación por mi bienestar, sino pánico por sus finanzas. A las 4 de la mañana, cuando ya estaban completamente desesperados, comenzaron las llamadas. Mi teléfono sonaba cada 5 minutos, pero yo no respondía. Cada llamada perdida era una pequeña victoria. Cada mensaje de voz que no escuchaba era una gota más de justicia cayendo sobre sus cabezas. Finalmente, a las 5 de la mañana, llegó el mensaje que había estado esperando. Era de Francisco, el agente inmobiliario. Señora Martínez, la venta se completó. Los papeles están firmados y el dinero ha sido transferido a la cuenta que usted especificó. La nueva familia tomará posesión a las 10 de la mañana. Perfecto. En 5 horas, mis hijos descubrirían que la casa donde habían pasado la noche celebrando ya no les pertenecía y que nunca les había pertenecido. También descubrirían que sus nuevos dueños tenían órdenes estrictas de cambiar las cerraduras inmediatamente y de llamar a la policía si alguien trataba de entrar sin autorización. La venganza es un plato que se sirve frío, pero también puede servirse con una eficiencia militar que destroza vidas en cuestión de horas. Mi vuelo despegó puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras el avión se elevaba sobre la ciudad donde había pasado 70 años de mi vida, sentí una mezcla extraña de tristeza
y liberación. Abajo quedaban mis hijos, probablemente despertándose en una casa que ya no era suya, preparándose para un día que cambiaría sus vidas para siempre. Pero yo no sentía remordimiento. Había aprendido que la compasión mal dirigida solo invita a más abuso. El destino de mi vuelo era una ciudad costera a 1000 kilómetros de distancia, donde había comprado un pequeño apartamento frente al mar, usando una identidad financiera que había estado construyendo discretamente durante meses. No era ilegal, solo era inteligente. Había transferido mis ahorros gradualmente, había establecido residencia fiscal en otro estado, había creado una nueva vida que mis hijos no podrían rastrear fácilmente. Durante el vuelo, mi teléfono siguió recibiendo mensajes cada vez más desesperados. A las 7 de la mañana, Carmen escribió: «Mamá, esto no puede estar pasando. Tiene que haber un error. Las tarjetas dicen que la cuenta está cerrada. ¿Qué hiciste?». A las 8, Roberto mandó: «Doña Dolores, necesitamos respuestas ahora. Tenemos gastos que pagar, compromisos que cumplir. No puede dejarnos así». La ironía de sus palabras era deliciosa. Ellos, que me habían dejado sin hogar y sin dignidad, ahora se quejaban de que yo los había dejado sin dinero. El mensaje más revelador llegó a las 9 de la mañana, cuando ya estaba aterrizando en mi nueva ciudad. Era de Óscar, y por primera vez en años, sonaba como el niño asustado que había sido alguna vez. «Mamá, por favor, tienes que ayudarnos. Lucía está llorando. Los niños van a llegar de la escuela y no sabemos cómo explicarles que ya no tenemos casa. Te prometemos que nunca más te vamos a tratar mal. Solo necesitamos que arregles esto y todo puede volver a ser como antes». Como antes. Querían que todo volviera a ser como antes, cuando ellos podían abusar de mi generosidad sin consecuencias, cuando podían tratarme como un cajero automático ambulante que también limpiaba sus desastres emocionales. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado a esa casa para celebrar su cumpleaños 24 horas antes. Esa mujer había muerto en el momento en que Carmen me gritó que era un peso en sus vidas. A las 10 de la mañana, exactamente cuando la nueva familia estaba tomando posesión de mi antigua casa, recibí una llamada de Lidia. Su voz estaba quebrada por el llanto, pero había algo más en su tono. Una comprensión madura que no esperaba encontrar en una adolescente de 16 años. «Abuela, mamá y papá están desesperados. Unos señores llegaron con llaves y dijeron que la casa es suya ahora. Papá trató de detenerlos, pero ellos mostraron papeles legales». «¿Y tú, mi amor? ¿Estás bien?», pregunté, aunque sabía que la respuesta sería complicada. Lidia sollozó antes de responder. «Estoy asustada, abuela, pero también estoy, no sé cómo decirlo, aliviada. Anoche, después de que te fuiste, los escuché planeando cómo iban a gastar tu dinero. Mamá quería un auto nuevo. Papá hablaba de un viaje a Europa. Y tío Óscar mencionó una inversión en no sé qué negocio. Ninguno de ellos mencionó visitarte en el asilo ni una sola vez. Las palabras de Lidia confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón. Mis hijos no me habían echado de casa para protegerme o cuidarme, sino para poder gastar mi dinero sin la molestia de fingir que me amaban. Esa última revelación selló mi determinación como cemento endureciéndose al sol. Lidia, mi amor, necesito que me escuches con mucha atención. Vas a pasar por días muy difíciles, pero quiero que recuerdes que nada de esto es tu culpa. Tus padres tomaron decisiones terribles y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Abuela, ¿puedo ir contigo? No quiero quedarme aquí viendo cómo culpan a todo el mundo menos a ellos mismos. La pregunta de mi nieta me partió el corazón, pero sabía que no podía ser. Al menos no todavía. Mi amor, eres menor de edad.
y legalmente tienes que quedarte con tus padres. Pero cuando cumplas 18 años, si todavía quieres buscarme, usa el número que te di anoche. Siempre habrá un lugar para ti en mi nueva vida. Después de colgar con Lidia, apagué mi teléfono y lo guardé en el fondo de mi maleta. Era hora de desconectarme completamente del drama que había dejado atrás y comenzar a construir la vida que merecía. Mi nuevo apartamento era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban al océano y un balcón donde podía sentarme a tomar café mientras veía el amanecer. Por primera vez en años, no había nadie gritándome, pidiéndome dinero o haciéndome sentir culpable por existir. 3 semanas después, encendí mi teléfono por primera vez desde mi llegada. Tenía 200 mensajes de voz y 500 mensajes de texto. Los primeros días habían sido súplicas desesperadas, luego amenazas legales, después intentos de manipulación emocional. Y finalmente, cuando se dieron cuenta de que yo no iba a responder, insultos y maldiciones que revelaban su verdadera naturaleza. Carmen me llamaba víbora manipuladora. Roberto me acusaba de arruinar la vida de una familia inocente. Y Óscar me amenazaba con consecuencias legales por abandono familiar. Pero entre todos esos mensajes de odio, había algo que me hizo sonreír. Una grabación de audio que habían enviado sin darse cuenta, donde se escuchaba a Carmen gritándole a Roberto que todo era culpa suya por ser tan obvio con sus intenciones. «Te dije que fueras más sutil, idiota. Ahora la vieja nos dejó sin nada y no sabemos ni dónde está». Roberto le respondía con igual veneno. «Al menos yo no fui el que la amenazó directamente. Tú fuiste la que le gritó que era un peso». Sus peleas internas eran música para mis oídos. No solo habían perdido mi dinero y mi casa, sino que también estaban destruyendo sus propios matrimonios con recriminaciones mutuas. Óscar había perdido su trabajo cuando sus deudas salieron a la luz. Lucía había tenido que regresar a vivir con sus padres. Carmen y Roberto estaban durmiendo en casa de amigos diferentes cada noche, y todos culpaban a todos por el desastre que ellos mismos habían creado. 6 meses después de mi escape, recibí una carta certificada de Javier, mi abogado. Mis hijos habían intentado demandarme por abandono familiar y manipulación financiera, pero el caso había sido desestimado inmediatamente cuando Javier presentó las grabaciones que yo había hecho la noche de mi cumpleaños. El juez no solo había rechazado su demanda, sino que les había advertido que cualquier intento futuro de acoso legal podría resultar en cargos criminales contra ellos. 1 año después, en mi 71º cumpleaños, estaba sentada en mi balcón, viendo el atardecer cuando sonó el timbre de mi puerta. Por un momento mi corazón se aceleró pensando que mis hijos me habían encontrado, pero cuando abrí la puerta, me encontré con la sonrisa radiante de Lidia. Tenía 17 años ahora, se veía más madura, más fuerte, y llevaba una maleta pequeña en la mano. «Abuela, cumplí 17 y convencí a un juez de que me permitiera emanciparme. Oficialmente soy adulta ante la ley, y quiero vivir contigo si todavía me aceptas». Sus palabras fueron como un regalo del cielo. La abracé tan fuerte que ambas comenzamos a llorar, pero eran lágrimas de alegría, de reencuentro, de justicia finalmente servida. Esa noche, mientras Lidia me contaba todo lo que había pasado, durante nuestro año de separación, me enteré de que mis hijos habían tocado fondo completamente. Carmen trabajaba de mesera en un restaurante de comida rápida. Roberto había tenido que declararse en bancarrota, y Óscar vivía en un cuarto rentado después de que Lucía lo abandonara y se llevara a los niños a otra ciudad. Habían perdido todo: dinero, casa, dignidad, familia y, lo más importante, habían perdido a la única persona que realmente los había amado incondicionalmente. ¿Alguna vez preguntan por mí?, le dije a Lidia mientras preparaba té de manzanilla en mi pequeña cocina.
Mi nieta negó con la cabeza tristemente. No, abuela. Siguen culpándote de todo lo que les pasó. Nunca aceptaron responsabilidad por lo que te hicieron. Siguen diciendo que eres una mujer vengativa que arruinó sus vidas por capricho. Esa noche, antes de dormir, salí al balcón con mi taza de té y miré las estrellas reflejándose en el océano. Por primera vez en 71 años, me sentía completamente en paz. No había nadie exigiéndome dinero, nadie haciéndome sentir culpable por respirar, nadie tratando de controlar mi vida. Solo estaba yo, mi nieta que me amaba de verdad, y el sonido eterno de las olas rompiendo contra la orilla. Mis hijos nunca entendieron que la venganza no fue quitarles el dinero o la casa. La verdadera venganza fue darles exactamente lo que pidieron, una vida sin mí. Ahora tenían que enfrentar el mundo sin mi apoyo económico, sin mi amor incondicional, sin mi perdón constante. Descubrieron demasiado tarde que yo no era el peso en sus vidas. Yo era el ancla que los mantenía a flote. Y, sin mí, se hundieron en sus propias tempestades. Nunca más tocaron mi nombre, tal como yo había predicho. Y yo nunca más volví atrás. 5 años han pasado desde aquella noche de cumpleaños que cambió mi vida para siempre. Hoy es un domingo de marzo y estoy sentada en mi jardín pequeño pero hermoso, donde cultivo tomates, albahaca y las rosas amarillas que siempre me han gustado. Lidia, que ahora tiene 22 años y estudia Derecho en la universidad local, está a mi lado ayudándome a plantar bulbos de tulipanes que florecerán en primavera. Sus manos son fuertes y seguras, como las mías solían ser a su edad. «Abuela, ¿nunca sientes curiosidad por saber cómo están?», me pregunta mientras entierra un bulbo con cuidado. Es una pregunta que me hace cada pocos meses, y mi respuesta siempre es la misma. A veces, mi amor, pero la curiosidad y la nostalgia son lujos que no puedo permitirme. Ellos tomaron su camino, yo tomé el mío. Lidia asiente, porque después de todos estos años juntas, entiende que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas decisiones son definitivas. Mi vida aquí ha sido más plena de lo que jamás imaginé posible. Trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas, ayudando a otras que, como yo, necesitaron encontrar la fuerza para escapar de situaciones tóxicas. Mi experiencia, aunque dolorosa, se ha convertido en una herramienta para ayudar a otras a reconocer las señales de abuso emocional y financiero. Las mujeres que llegan al refugio me ven y entienden que es posible reconstruir una vida después de los 70 años. Lidia se ha convertido en la hija que nunca tuve realmente. Estudia Derecho especializado en Derecho Familiar, inspirada por mi historia y por el deseo de proteger a otros ancianos vulnerables. Los fines de semana cocinamos juntas, vamos al mercado, caminamos por la playa. Ella me cuenta sobre sus clases, sus sueños, sus novios ocasionales, y yo le doy los consejos que una abuela debe dar. Nuestra relación es lo que siempre debió ser, pura, honesta, llena de amor verdadero. Hace 3 meses, Lidia recibió una llamada de Carmen. Su madre había conseguido mi nuevo número de teléfono a través de métodos que prefiero no conocer. El mensaje era predecible. Habían reflexionado sobre sus errores, querían disculparse, necesitaban mi perdón y, por supuesto, mi ayuda financiera una vez más. Carmen le dijo a Lidia que Óscar había tenido problemas de salud, que Roberto estaba desempleado otra vez y que todos habían aprendido la lección. Lidia me contó de la llamada mientras preparábamos la cena y vi en sus ojos la misma decepción que yo había sentido años atrás. ¿Sabes qué les dije, abuela?, me preguntó mientras revolvía la sopa de verduras. Les dije que el perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras desesperadas cuando necesitas dinero.
Les dije que tú eres la mujer más fuerte que conozco y que si ellos hubieran sido inteligentes, habrían valorado eso desde el principio. Esa noche, después de que Lidia se fuera a estudiar a su cuarto, me quedé en el balcón con mi té de hierbas mirando las luces de los barcos, pesqueros en el horizonte. Por primera vez en años pensé realmente en mis hijos, no con dolor o ira, sino con una especie de compasión distante, como la que se siente por extraños que han cometido errores terribles. Habían perdido más que dinero o propiedades. Habían perdido la oportunidad de conocer a la mujer en la que me había convertido después de liberarme de ellos. La verdad es que soy más feliz ahora de lo que fui en los últimos 20 años de mi vida anterior. Cada mañana me despierto sin miedo, sin ansiedad, sin la expectativa de ser lastimada por las personas que deberían protegerme. Mi dinero, aunque considerablemente menos después de todos los gastos de mi nueva vida, es verdaderamente mío. Gasto en lo que quiero, ahorro lo que puedo y doy cuando mi corazón me lo dicta, no cuando alguien me chantajea emocionalmente. He aprendido que el amor verdadero no exige sacrificios constantes. El amor verdadero es lo que Lidia y yo compartimos: respeto mutuo, apoyo genuino, alegría en la compañía del otro. El amor verdadero no amenaza, no manipula, no condiciona el cariño a beneficios económicos. Mis hijos nunca me amaron realmente. Amaban lo que yo podía darles. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo escuchar a Lidia cantando en la ducha. Es una canción que le enseñé cuando era pequeña, una melodía que mi propia madre me cantaba. La vida continúa, las tradiciones se transmiten, pero ahora lo hacen a través de conexiones genuinas, no de obligaciones tóxicas. Si pudiera enviar un mensaje a todas las mujeres que están viviendo lo que yo viví, les diría esto: nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca eres demasiado vieja para exigir respeto. Nunca estás demasiado sola para defenderte. Y nunca, jamás, permitas que alguien te convenza de que no mereces dignidad porque tus mejores años ya pasaron. Mis mejores años no habían pasado. Mis mejores años comenzaron a los 70 años, cuando finalmente aprendí a ponerme en primer lugar. El sol se está poniendo ahora, pintando el cielo de colores que nunca había notado cuando vivía en la ciudad. Mañana plantaré más flores, cocinaré algo delicioso para Lidia y tal vez escriba algunas cartas a las mujeres del refugio que están comenzando sus propios viajes hacia la libertad. Mis hijos eligieron un camino que los llevó a la miseria. Yo elegí un camino que me llevó a la paz. En el silencio de mi nueva vida, encontré mi voz. En la soledad de mi escape, encontré mi verdadera familia. En la pérdida de todo lo que creía importante, encontré lo único que realmente importaba: mi propia dignidad. Y nunca jamás volveré a permitir que alguien me la quite.